Bienvenidas y bienvenidos a nuestra serie de seminarios especializados en pruebas de software. Es un honor para mí inaugurar esta serie con el tema Métodos de estimación de esfuerzos aplicados a las pruebas de software. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Miguel de León, un experto con más de 18 años de experiencia en aseguramiento de calidad. Así que los dejo con él. Bienvenido, Miguel. Muy bien, vamos a iniciar. Muchas gracias por estar aquí, por asistir a esta plática. Hoy vamos a hablar de los métodos de estimación de esfuerzo. Vamos a hablar de manera general, pero también la aplicación que puede tener para las pruebas de software. Antes de continuar, me presento brevemente. Yo soy Miguel Ángel de León y pues bueno, tengo más de 18 años de trayectoria ya en temas de aseguramiento y control de calidad, básicamente todo lo que tiene que ver con testing. Cuento con algunas certificaciones como el TMMI, estoy acreditado como asesor, estoy certificado como Test Process Improver y también como TMMI Professional. Afortunadamente o orgullosamente de las pocas personas en México con estas certificaciones. Cuento con algunas certificaciones del ISTQB como Test Manager, Agile Tester y por supuesto Foundation Level. Estoy certificado también por parte del CMMI como asociado y cuento con algunas otras certificaciones como Ethical Hacker, Scrum Master, como Safe Agilist y he tenido la fortuna de dar algunas conferencias tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y pues bueno, una de ellas será esta plática que vamos a compartir el día de hoy. Con respecto a la agenda, pues bueno, vamos a ver algunos conceptos para poner en contexto el tema de las estimaciones. Vamos a ver qué es una estimación y para qué sirve, qué son las estimaciones y el grado de certidumbre que puede tener una estimación, los ciclos de vida de desarrollo y las estimaciones que pueden estar asociadas a esos ciclos, los tipos de estimaciones y algunos ejemplos, qué son los factores de ajuste. Vamos a ver una comparativa muy rápida entre todos los métodos de estimación que veamos y errores comunes al hacer estimaciones. ¿Vale? Y si nos da tiempo al final, vamos a ver algunos ejemplos también prácticos. Ok, entonces ya entrando en materia, les decía que vamos a ver algunos conceptos para contextualizarnos sobre las estimaciones. Dos de ellos son muy importantes. Uno, las unidades de medida del software y otro, la productividad. Para explicar esto me voy a apoyar de un ejemplo que tomo normalmente, que es medir la distancia que hay de aquí a Acapulco. Y pues bueno, las medidas aproximadas son de 400 kilómetros. Entonces, poniendo esto en perspectiva del software, es como si nosotros nos preguntaran cómo podemos medir nuestro software. Generalmente nos pueden llegar a preguntar, oye, ¿estás probando una aplicación o estás haciendo una aplicación? ¿Qué tan grande es tu aplicación? Entonces, hay diferentes respuestas que podemos obtener y generalmente ninguna de ellas es cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a contestar o nos van a contestar, pues es una aplicación grande o es muy grande, pero ¿contra qué o comparada con qué? Algunos podrían decir, por el número de pantallas. Sí, pero si estamos hablando de una aplicación bancaria, por ejemplo, algunos procesos batch, pues no van a tener pantallas. Si estamos hablando de middleware, servicios backend, tampoco van a tener pantallas. Entonces no es una buena referencia. En el ejemplo de los servicios, a lo mejor son servicios con muchísimos campos, pero sabemos que un servicio regularmente entrega una única respuesta. Entonces tampoco podemos saber si es grande o es pequeño o cómo medir esa funcionalidad. Entonces para eso hay unidades de medida del software, algunas más aceptadas que otras, algunas más exactas que otras. Por ejemplo, podemos iniciar hablando de líneas de código. Esta fue por mucho tiempo una manera muy utilizada para poder determinar el tamaño del software. ¿Cuántas líneas de código tiene mi aplicación, mi programa, mi software? Esto a lo largo del tiempo pues ha ido variando porque
Conforme fueron saliendo nuevos lenguajes, conforme fueron saliendo nuevos frameworks, pues las medidas se iban haciendo más pequeñas. Lo que antes hacíamos en COBOLes, por ejemplo, con 50 líneas de código, ahora lo podemos hacer con lenguajes de última generación, a lo mejor con 3, 4 líneas de código. Digo, evidentemente a manera de ejemplo, es un tema que, pues bueno, puede entrar a discusión, pero en general son menos líneas de código las que se generan hoy en día, ¿vale? Entonces ya no es una medida tan representativa porque entonces tendríamos que catalogar o clasificar qué tipo de lenguaje de programación es y en qué contexto se está utilizando. Por otro lado, hay otras unidades de medida que son más, vamos a decir, aceptadas y que hasta cierto punto están reguladas. No quiero decir reguladas como que sean una ley o una obligación, pero sí es un muy buen punto de referencia, tales como por ejemplo puntos por función, casos de uso, cosmic points, que más adelante vamos a hablar de todos estos métodos de estimación, pero bueno, ya son medidas más exactas y avaladas algunas de ellas por algunas ISOs o normas que básicamente se encargan de tener estandarizada la manera en que se hace la medición. Por lo tanto, se puede decir que son métodos de estimación más eficientes. Ahora, llevándolo al ejemplo de distancia, eh, les ponía el ejemplo de Acapulco, ¿no? ¿Cuánta distancia hay de aquí a Acapulco? Decíamos que aproximadamente 400 kilómetros. Y aquí es donde entra la productividad. ¿Qué tiene que ver? Pues por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos o nos han preguntado que cómo voy en el trabajo que estoy haciendo? Hablando de desarrollo, por ejemplo, cuántos módulos he construido, cuántos programas he construido, cuántos componentes llevo. En el caso de prueba, cuántos casos de prueba estoy ejecutando, cuántos casos de prueba llevo diseñados, perdón. A lo mejor pensando en análisis, si yo fuera un analista, pues bueno, cuántos casos de uso he generado o cuántos flujos he identificado, todo eso. Como les decía, normalmente las respuestas son no cuantitativas. O voy bien, o voy no tan bien, o voy un poco atrasado, pero generalmente no hablamos en términos cuantitativos. Ahí es donde entra el tema de productividad y es donde viene el ejemplo de Acapulco. ¿Cómo pudiera decir yo que en cuánto tiempo recorro Acapulco? Y aquí es donde voy a contestar, bueno, si lo recorriera caminando, a lo mejor me tardaría 3, 4 días en llegar. Eso sin considerar factores como por ejemplo que tengo que parar a dormir, tengo que parar a comer, a tomar descansos, lo que sea. Pero bueno, un promedio de 3 a 4 días. ¿Qué pasa si lo recorro en carro? Pues obviamente, hablando de productividad, el tiempo se va a cortar. Pero si se fijan, la distancia no cambia. Siguen siendo los 400 kilómetros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tomara un avión? A lo mejor tomando el avión, en lugar de las 3, 4, bueno, más bien de las 4 o 5 horas que lo haría en carro, a lo mejor solamente lo voy a hacer en una. Y si lo recorriera en un cohete espacial, pues creo que ahí hay una métrica que dice que en 15 minutos estaría llegando de Ciudad de México a Acapulco, que son esos 400 kilómetros. Entonces, si se fijan, la productividad es lo que utilizo o el medio que utilizo para lograr cubrir, en este caso, la distancia que quiero recorrer. En términos de productividad aplicada al software es cuál es mi unidad de medida, que les decía puede ser un punto por función, un caso de uso, una historia de usuario, que voy a utilizar para lograr mi productividad en las diferentes actividades a la que la quiera aplicar. Llámese desarrollo, llámese pruebas, llámese análisis. Entonces, bueno, teniendo estos dos conceptos claros, entonces ahora sí vamos a entrar un poquito más a detalle a lo que es una estimación de esfuerzo. Y pues bueno, después de todo este preámbulo, ahora sí, ¿qué es una estimación y para qué sirve? Bueno, pues básicamente es un método o técnica que se utiliza para determinar el esfuerzo y o el tamaño probable necesario para implementar un proyecto o una parte del mismo. Como les decía, nuestros métodos de estimación nos pueden servir para determinar el esfuerzo que vamos a requerir o el tamaño que vamos a requerir para hacer un análisis, un diseño, una construcción o las pruebas.
Por ahí hay un amigo que se llama William Thomson, también conocido como Lord Kelvin, que dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora con el tiempo se degrada, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto básicamente nos sirve para poder generar las estimaciones y mencionaba de esfuerzo o tamaño. Eso es lo que nos va a devolver una estimación. Erróneamente creemos que lo que nos va a devolver es el tiempo y no. Volvemos al ejemplo que les ponía hace un momento de Acapulco, la distancia que se recorre. Las estimaciones generalmente nos van a dar el esfuerzo que necesitamos o más bien el tamaño para determinar el esfuerzo y basado en ese esfuerzo es el tiempo que nos vamos a tardar. Y obviamente las productividades pueden variar por diferentes aspectos. Por ejemplo, la experiencia de las personas, la tecnología con la que se está implementando, la complejidad de los sistemas o de los requerimientos no funcionales. Entonces, bueno, hay un sinfín de factores que pueden determinar si una estimación se puede incrementar o puede decrementar. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, ya sabemos lo que es una estimación, pero ahora, ¿cómo saber qué tan certera o qué tan exacta es esa estimación? Pues bueno, para eso existen los grados de certidumbre. Y básicamente es que en medida que vamos ajustando nuestras estimaciones con respecto al tiempo, es decir, que vamos reestimando, vamos a incrementar la certidumbre de esta estimación. Y dirían ustedes, pues eso es obvio, en medida que voy estimando, voy conociendo más de mi proyecto, de las dependencias que voy teniendo, de los problemas que me voy encontrando, de tal forma que al final del proyecto, pues la certidumbre va a ser del 100%. Sí, pero más bien veámoslo a futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, mientras vaya estimando en mi proyecto o vaya haciendo esas reestimaciones, voy a ir aumentando el grado de certidumbre, pero a la par voy a ir incrementando o voy a ir mejorando o calibrando, mejor dicho, mis modelos de estimación. ¿Eso qué quiere decir? Que para un siguiente proyecto, como ya tuve la experiencia del proyecto previo, voy a ser más certero en esa estimación. Y en medida que vaya haciendo más y más y más estimaciones y vaya mejorando esas variaciones, voy a tener una mejor estimación para todos aquellos nuevos proyectos que vengan. Básicamente puedo tener dos tipos de variaciones, generalmente variación de esfuerzo o variación de duración. Recuerden que la estimación nos va a dar el tamaño para determinar el esfuerzo y basado en el esfuerzo voy a variar o voy a poder calcular la duración. Y básicamente es la diferencia de lo estimado contra lo real. Eso me va a dar un porcentaje de variación que es como voy a poder calcular ese grado de certidumbre que tengo. Un ejemplo de esto es mi estimación me dio que era un tamaño, vamos a decir, de 10 puntos por función. Esos 10 puntos por función me dan una productividad o basado en la productividad que tengo, quiere decir que esos 10 puntos por función los voy a desarrollar, probar, analizar en 100 horas. Si al final de mi proyecto yo me di cuenta que me tardé 90 horas, entonces quiere decir que tengo un 10% de variación de esfuerzo. En este caso fue a la baja, pero puede ser al contrario también. Me tardé 110 horas, entonces quiere decir que estoy pasado un 10% con respecto a lo que me dio la estimación inicial. Pero insisto, si yo voy manejando estos valores, sí puedo ir teniendo ese grado de certidumbre, de tal forma que, sobre todo para los que trabajamos en consultoría, cuando nos llegue a hacer una estimación para un proyecto, pues vamos a ser muy certeros en esa estimación. Ahora, ¿cómo saber cuál es el mejor método de estimación o cuál es el más apropiado para poder elegirlo? Bueno, para eso primero debemos entender que hay diferentes tipos de ciclos de vida del desarrollo. Tenemos, por ejemplo, la cascada clásica, tenemos modelos ágiles o iterativos incrementales, que son los que más se están poniendo de moda, tenemos los modelos en espiral,
tenemos Rapid Application Development o prototipos evolutivos que ya casi no se utilizan, o podemos tener también procesos unificados y sus diferentes variantes. Básicamente esto lo que cambia es el momento en el que se van desenvolviendo o desarrollando las fases. Las más típicas, como les decía, pues es la cascada clásica y el Agile, en donde en la cascada clásica tenemos una fase y conforme vamos terminando la fase, vamos avanzando a la siguiente. Es decir, tenemos un análisis, tenemos un diseño, una construcción, la parte de pruebas y pues bueno, el cierre del proyecto. En modelos Agile, como bien sabemos, pues está dividido por sprints y en esos sprints vamos teniendo esas pequeñas fases que se pueden ir incluso llevando en paralelo, algunas de ellas. Pero finalmente pues va acotada la funcionalidad. Entonces, dependiendo del ciclo de vida, es el tipo de estimación o el tipo de método de estimación que podemos utilizar. Hay, por ejemplo, estimaciones de tipo análogas que son muy basadas en la experiencia de proyectos similares, que pues es una de las más recomendables por este tema de la certidumbre que les decía. Hay algunas otras que son las más utilizadas, que son paramétricas, que básicamente están basadas en parámetros que se van metiendo a la estimación, se van haciendo ciertos cálculos, también utilizando la historia, y básicamente esos cálculos son lo que me van a dar ya sea el tamaño y el esfuerzo. Y si está bien calibrado, puedo utilizarlo también para obtener la duración. Hay otras como son juicio experto, que desafortunadamente es una de las más utilizadas, incluso empíricamente, o la mayoría de las personas lo utilizamos, incluso sin saber que el método se llama como tal juicio experto. Y pues básicamente está basada en la experiencia de la persona que determina yo me tardaría tanto en hacer tal actividad. Hay otras que para allá se están utilizando mucho, que son las de tipo discusión y consenso. Estas, pues bueno, ahorita están siendo las más aceptadas, sin embargo, tienen una pequeña o un pequeño componente de juicio experto. Además de que como son por consenso, igual, interviene la subjetividad de la persona en el sentido de que está basado en la experiencia que ha tenido, la subjetividad de decir a mí me gusta hacerlo con esta herramienta porque es más rápido, a mí me gusta hacerlo con esta otra, o no es una nueva herramienta y apenas vamos a ver cómo se comporta, cosas así. Hay otras que son del tipo ad hoc, que básicamente es un WS concreto. ¿Esto qué quiere decir? Que es como si yo tuviera una plantilla donde yo ya tengo todas las actividades definidas que voy a hacer en mi proyecto y simplemente le voy asignando horas o porcentajes a esas actividades que ya tengo predefinidas. Entonces eso me va dando la estimación basada en esa distribución de trabajo. Y hay otros que son modelos cuantitativos, que bueno, pues ya son un poco más complejos, más avanzados, para poder determinar las estimaciones. Entonces, dependiendo el tipo de proyecto, es donde puedo utilizar una u otro modelo de estimación para que se adapte mejor a las necesidades del proyecto. Para temas de desarrollo y pruebas, generalmente yo recomiendo ya sea las análogas o las paramétricas. Y no descarto la discusión y consenso, sin embargo, pues bueno, es en medida que la gente del proyecto y el mismo proyecto va teniendo mayor madurez, pues va a ir adaptando cada uno de sus métodos de estimación para ser cada vez más certeros. En ese sentido, vamos a hablar entonces de algunos ejemplos de los diferentes tipos de estimación por su catalogación. Les hablaba, por ejemplo, de la análoga, que hay un método de estimación que está basado en proyectos similares. Hay otro que está basado en aproximadores, que ese también lo recomiendo mucho para tema de pruebas, porque básicamente, digo, vamos a ver un ejemplo más adelante, pero básicamente los aproximadores es ir subdividiendo los tipos de actividades por complejidad, de tal forma que yo me voy a ir acercando al punto, vamos a decirlo exacto, basado en esa complejidad. ¿Qué quiere decir? Ya aterrizándolo un poco es, por ejemplo, tengo casos de prueba que puedo aplicar para una pantalla,
tengo casos de prueba que puedo aplicar para un servicio, para un reporte donde tiene a lo mejor mayor complejidad por el número de campos que presenta un reporte, y pues bueno, diferentes tipos de pruebas a los que puedo aplicar ese caso de prueba. Pero dentro de ellos puedo tener subdivisiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi pantalla tiene 3 campos? ¿Qué pasa si tiene 5 campos, 10 campos? A lo mejor puedo catalogar como uno básico 3 campos, hablando, no sé, por ejemplo, de un login, o un formulario de 20 campos. A lo mejor, no sé, se me ocurre una plantilla para un formulario de una solicitud de crédito o una solicitud de un seguro de auto. Entonces es mayor la cantidad de campos que tengo que llenar. Entonces, con base en eso, yo puedo ir generando esos aproximadores de decir, ok, para un caso de prueba simple que tiene 3 pasos, a lo mejor me tardo 20 minutos, media hora. Pero para un caso de prueba complejo que tiene más de 20 campos, a lo mejor me tardo una hora o una hora y media. Entonces, yo puedo ir generando esos aproximadores y puedo irlo desglosando por actividades. Por ejemplo, tener la fase de diseño de pruebas, tener la fase de preparación de datos, tener la fase de ejecución de pruebas, incluso tener variantes para decir, ok, ¿qué aproximador necesito para generar pruebas automatizadas? ¿Cuántos aproximadores necesito para generar pruebas de performance? A lo mejor cuántos aproximadores necesito para analizar un documento de requerimientos, cuántos requerimientos voy a tener en ese documento, si va de 1 a 10 requerimientos, si va de 10 a 50 requerimientos, o quizá por número de hojas. Entonces, si se fijan, este tipo de estimadores de forma análoga me da muchísima flexibilidad en cómo lo puedo desglosar para que me dé una muy buena estimación o muy aproximada a lo que sería la realidad. Habíamos mencionado también líneas de código al principio, que también es un método de estimación análogo, pero pues bueno, ya ahorita considerando lo que les comentaba de los tipos de tecnología, pues sí tendría que ser muy bien acotado el tipo de tecnología que estamos midiendo para que podamos medir, como se diría, peras con peras y manzanas con manzanas. Es decir, si voy a hacer una estimación basado en líneas de código, sería muy eficiente si lo hago basado en tecnología Java, por ejemplo, en tecnología .NET o lenguajes de scripting, etcétera, etcétera. Tengo otros modelos que son paramétricos, como lo son Cocomo, como lo son Slim o Putnam, que pues bueno, Cocomo es de los más recomendados y son variantes también. Evolución de esto son los que son paramétricos por tamaño. Y aquí es donde vamos a entrar a los que son más reconocidos por el soporte de los estándares que tienen. No quiero decir que sea uno mejor que otro, sin embargo, estos, por la estandarización que tienen, son los más aceptados, al menos en consultoría. Esto que quiere decir que, por ejemplo, si vamos con un cliente del sector bancario, muy seguramente va a tener puntos por función como método oficial de estimación. Si vamos a una aseguradora, seguramente lo va a tener. Si vamos a una organización de retail, muy seguramente lo va a tener. Entonces, puntos por función es uno de los más utilizados, más recomendados y hasta cierto punto más eficientes. Y pues bueno, hay una organización que se llama IFPUG, donde podemos, para que les sirva de referencia, es como lo que es el ISTQB para pruebas, donde esta organización se encarga de pues, definir ciertos conceptos, ciertos estándares, ciertos lineamientos. Ojo, no son reglas, son marcos de referencia. Entonces, IFPUG también genera sus marcos de referencia para poder generar una buena estimación. Y una de sus principales estimaciones pues es puntos por función. Hay otra muy conocida, que seguramente es la que la mayoría conocemos, que es puntos por casos de uso, que básicamente es la nomenclatura basada en UML, donde tienes un estándar del paso que vas a hacer y el resultado que te va a dar o el resultado esperado. Es decir, la acción del sistema que tienes que hacer sobre el sistema y la respuesta que te va a entregar ese sistema. Entonces, esta relación de lo que hace el usuario, lo que me responde el sistema, eso es el caso de uso y pues por lo mismo de que hay una interacción, es relativamente sencillo
el poder estimar las complejidades y los tamaños basado en el número de funciones que se tiene, ¿vale? Otro muy conocido, puntos por historias de usuario, que ojo, no es lo mismo que el poker planning o las de discusión y consenso, pero es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, aquí se van asignando estos puntos por historias de usuario. Y viene en paramétricos por tamaño, es el Cosmic Points, que Cosmic Points es un modelo de estimación, un método de estimación que no es tan recomendado para sistemas convencionales. ¿A qué me refiero con los convencionales? Pantallas que tienen formularios en los que se va teniendo la interacción con usuarios. Este tipo de estimaciones Cosmic Point es muchísimo más recomendable para proyectos de análisis de datos. Por ejemplo, todos aquellos que tengan que ver con tecnologías como Power BI, como Tableau o todas aquellas que hagan análisis de datos. Este tipo de estimaciones es mejor porque lo que evalúa es justamente cómo se van transformando los datos a lo largo de las diferentes capas o procesos que vienen en su proceso. Y por supuesto, también para ETLs, todo lo que tenga que ver con procesos de carga, transformación y extracción, que son los ETLs básicamente, las estimaciones por Cosmic Point nos pueden ayudar muchísimo, ¿vale? Les decía que hay otras que son las de discusión y consenso, que son las que se utilizan mucho actualmente para modelos Agile. Y hay diferentes variantes, pero todas parten del modelo Delphi de banda ancha. Y básicamente el modelo Delphi lo que hace es utilizar la serie Fibonacci para evitar que los números de las estimaciones se vayan repitiendo. Y se van haciendo la asignación de estos puntos para ir determinando los posibles tamaños o complejidades que tengan los diferentes componentes. Y un componente puede ir asociado a un feature o un feature se puede desglosar en diferentes componentes, ¿vale? Entonces ahí surgen las diferentes variantes como son el poker planning, las t-shirts o las playeras para los diferentes tamaños y o también la parte de intervalos tabulares de complejidad y tamaño. Pero básicamente les decía, es por consenso, todo el equipo se sienta, hacen una revisión y van diciendo cuánto ellos creen que debe de ser la asignación de puntos para cada uno de los componentes que se van a estar ya sea analizando, probando o construyendo, ¿vale? Hay otros que se llaman por su direccionalidad o agregación, que básicamente son los top-down y bottom-up, que esto sirve mucho, por ejemplo, para hacer estimaciones de integración de sistemas. Y se llama bottom-up de abajo hacia arriba o top-down de arriba hacia abajo, porque te permite ir analizando y estimando por cada uno de los sistemas o componentes que van a estar interactuando, como para poder ir haciendo la estimación correspondiente de acuerdo con esos niveles que se encuentra el sistema o el componente como tal. Y finalmente están los modelos cuantitativos, como son el log normal, el Weibull y una muy conocida seguramente por ustedes como lo es el PERT o la estimación de 3 puntos, que básicamente es donde tú tienes un escenario optimista, tu escenario más probable y tu escenario pesimista y pues bueno, se aplica una fórmula para determinar la estimación más certera que pudieras tener teniendo estos datos. En la mayoría, si se fijan, por ejemplo, en este de los 3 puntos, ¿cómo obtienen esos datos de la más probable y el pesimista? Pues obviamente de los históricos. Entonces, por eso, en todos los modelos de estimación que acabamos de ver, el histórico es un tema bastante relevante, porque en medida que analicemos esos históricos, pues vamos a ir teniendo mayor certeza en nuestras estimaciones, ¿vale? Ahora, otro elemento muy importante dentro de las estimaciones son los factores de ajuste, porque si nosotros hiciéramos nuestra estimación de manera lineal, vamos a decirlo así, simplemente utilizando los cálculos o los parámetros que metimos en ella, vamos a tener esa linealidad. Pero, como bien sabemos en la vida real, hay muchos otros factores que nos pueden ayudar o a acelerar la productividad o a decrementar la productividad.
Y, por supuesto, también el esfuerzo que vamos a requerir para lograr ese tamaño que estamos buscando en nuestra estimación. Entonces, para eso, la mayoría de los modelos de estimación utiliza algo que se llama factores de ajuste. Estos factores de ajuste nos van a ayudar ya sea a incrementar o decrementar, bueno, más bien, no es que nos vayan a ayudar a incrementar o decrementar el esfuerzo, más bien nos van a ayudar a permitir el poder gestionar hasta cierto punto cómo lo vamos a manejar. Por ejemplo, hay temas de comunicación de datos, es decir, qué tanta comunicación va a haber de los diferentes componentes o de los datos o qué tanto se van a estar transformando esos datos. Eso depende de qué tanta injerencia tenga en el sistema, puede ser que lo vuelva o más complejo o más sencillo. Por supuesto, a mayor comunicación de datos lo puede volver más complejo. Lo mismo pasa con todos los demás factores de ajuste. Estos vienen tomados del ICPU como ejemplo. Puede haber más, puede haber menos, pero el estándar lo que nos dice es que estos son los más relevantes. ¿Cuáles de ellos son? Por ejemplo, el procesamiento distribuido. Cuando tienes sistemas distribuidos, puede decrementar la complejidad, quizás si lo comparamos con un procesamiento central, hablando de mainframe, hablando de la tecnología, hablando de las limitantes del mainframe, pero por otro lado también hablando de las fortalezas del mainframe. Entonces, ¿qué tanto de nuestro procesamiento va a ser distribuido? Dependiendo ese grado de influencia es que pueda aumentar o disminuir nuestra estimación. Temas, por ejemplo, de performance. A lo mejor la funcionalidad va a ser la misma, pero si yo tengo un sistema, por ejemplo, bancario que transacciona una gran cantidad de datos, pues obviamente el performance se va a volver algo relevante. Entonces, tengo que generar o tengo que implementar medidas para asegurar que ese performance está siendo alto. Entonces, eso, si bien no mueve la funcionalidad, sí puede incrementar la complejidad del sistema. Por lo tanto, eso puede incrementar también el esfuerzo que voy a requerir para lograrlo, ya sea para desarrollarlo, analizarlo o probarlo. ¿Vale? Hay otros factores de ajuste como por ejemplo la configuración del equipamiento, el volumen de las transacciones. Ojo, no es lo mismo el performance que el volumen de las transacciones. Va muy relacionado, pero son cosas diferentes. La entrada de datos online o la entrada de datos en general, cómo van a estar llegando los datos, si estos datos van a estar actualizándose también de manera online o si van a estar corriéndose procesos nocturnos o a determinado tiempo, el procesamiento complejo, la reusabilidad es algo muy importante también, por ejemplo, insisto, los que trabajamos en consultoría, en medida que vayamos teniendo reusabilidad de los componentes que vamos generando, a lo mejor generamos un sistema con un cliente y después tomamos partes de ese sistema para ir a venderlo con otro cliente. No es que tengamos que crear todo el sistema desde cero. Entonces, otra vez, ahí estamos hablando del tamaño del sistema que es uno, pero si tenemos un gran porcentaje de reusabilidad, obviamente nuestra productividad va a ser muchísimo mayor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a lograr hacerlo en un menor tiempo, aun cuando el tamaño, en este caso del ejemplo la distancia, sigue siendo el mismo, ¿vale? La facilidad de la implementación, la facilidad de la operación, las múltiples localidades, que esto ya habla de, por ejemplo, temas de balanceos de cargas, de réplicas, de ambientes de recuperación de desastres, todo eso, y la facilidad de los cambios. Entonces, todos estos factores de ajuste, dependiendo el modo de influencia que tengan, van a hacer que mi estimación pueda subir o que mi estimación pueda bajar. Ejemplos muy claros de que pueda subir, pues esta parte del performance o el volumen de transacciones. Ejemplos muy claros de que puede bajar, pues la reusabilidad o la facilidad de implementación y la operación. ¿Vale? Para que lo tengan de referencia. Insisto, estos son los más recomendados, pero hay algunos otros factores de ajuste que se pueden incluir. Por ejemplo, el seniority de las personas que están haciendo el trabajo. Obviamente, si son personas que van ingresando
los que llamamos becarios, que van empezando, los juniors, comparado con lo que puede hacer una persona ya muy experimentada, eso puede mover la productividad. Ojo, insisto, no va a mover el tamaño, porque el tamaño sigue siendo el mismo, pero sí la productividad, ¿vale? Entonces, insisto, hay otros factores también como las tecnologías o las herramientas que utilizamos, el grado de herramientas para automatizar. Ahorita que está de moda la inteligencia artificial, eso nos puede ayudar a ser muy productivos también, ¿vale? Y eso implica que vamos a hacer con menor esfuerzo una mayor, podemos abarcar más, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo como referencia todo esto que acabamos de platicar, llegamos a una comparativa de aquellos que considero son, pues bueno, los métodos de estimación más utilizados. Estoy dejando fuera algunos muy importantes, les decía como es el de aproximadores, pero estoy considerando aquellos que tienen algún soporte de un estándar de industria. Entonces, en este sentido, estoy metiendo en la comparación Function Points, Cosmic Function Points, Nesma, que realmente Nesma es una variación de Function Points, y los Use Case Points, ¿vale? Entonces, bueno, hablando de estándares de industria, les decía, el IFPUG es el que soporta la parte de Function Points, la parte de Cosmic es la que soporta Cosmic y Nesma soporta a Nesma. Y cada uno de estos son los estándares que lo avalan. Entonces, pues bueno, esa es la fortaleza de estos modelos de estimación. Desafortunadamente, Use Case Points no tiene un estándar que lo avale, ¿vale? Entonces, ¿cuándo recomiendo una u otra? Pues si sus desarrollos van a ser para in-house o para usos de ustedes, pues quizá pueden utilizar Use Case Points. Pero si sus proyectos son grandes y existe el riesgo de que las variaciones puedan ser tan fuertes que tengan un impacto económico, pues sí, podría recomendar mejor utilizar modelos que estén avalados por estándares de industria. Ahora, facilidades de uso. Function Points, Cosmic Points y bueno, Nesma tienen una facilidad moderada y Use Case Points es relativamente muchísimo más fácil, pero se debe contar con un modelo de casos de uso. Es decir, se debe tener estandarizada la manera en la que identificamos cuáles son esas interacciones que hay entre el usuario y el sistema para que podamos hacer una correcta estimación de las funcionalidades involucradas, ¿vale? Ahora, el esfuerzo para contar. Pues bueno, el esfuerzo para Function Points y para Nesma es medio. Esto quiere decir que no requiere demasiado esfuerzo siempre y cuando conozcamos correctamente el modelo, qué significan los campos, qué significan los parámetros que utiliza y hagamos un adecuado conteo de los puntos por función. Cosmic Function Points es más complicado por el tema de los datos que les decía. Finalmente, como mide toda esa transformación de datos, pues sí, para temas de ETLs es un poquito más difícil de contar, pero va a ser mucho más apropiado utilizar este método de estimación. A diferencia que si utilizamos un Function Points, quizá dejemos fuera cosas que sí pueden afectar la estimación. Y Use Case Points, pues el esfuerzo para contar es relativamente bajo. Si se hace un buen diseño del caso de uso, podemos utilizar esos diseños para hacer el conteo de las funcionalidades. Ahora, ¿para dónde aplica o dónde es mejor aplicarlo? Bueno, para aplicaciones empresariales, ¿cuáles son esas aplicaciones empresariales? Las que se llaman Package Solution, que son aplicaciones, por ejemplo, SAP, ServiceNow, todas esas aplicaciones que ya vienen de paquetes, todos esos ERPs, ya se pueden o sí se pueden estimar por medio de estos modelos. Las aplicaciones CRUD, que básicamente son formularios, altas, bajas, actualizaciones y borrados o eliminaciones, que pues son los tipos de sistemas más comunes en los que trabajamos. También se pueden aplicar tanto Function como Cosmic. Para aplicaciones científicas o intenso proceso algorítmico, este tipo de aplicaciones son las que se utilizan, por ejemplo, como MATLAB o
todas esas aplicaciones que son como para uso matemático, AutoCAD, diseño, todas esas aplicaciones que tienen funcionalidades muy específicas, ya no se consideran transaccionales o CRUD, porque su funcionalidad es muchísimo más compleja. Entonces, si es que estamos desarrollando ese tipo de aplicaciones, pues bueno, sí es muy recomendado utilizar Function Points o incluso Cosmic Function Points. Temas de ETLs y BI, por supuesto, Cosmic Function Points. Y pues bueno, Use Case Points sí queda muy reducido a solamente aplicaciones empresariales, CRUD y transaccionales. Es decir, aplicaciones no tan complejas. Y esa sería la recomendada. Y aproximadores, como les decía, como es muy flexible, sí podemos utilizarlo, pero tengamos en consideración que no tiene un estándar de industria que lo avale. Entonces, igual, si son desarrollos in-house o que no tienen una alta complejidad o no tienen un alto impacto, sí recomiendo mucho aproximadores por esa flexibilidad. ¿Vale? Y bueno, pues después de todo esto, vamos a analizar cuáles son los errores más comunes que cometemos al hacer estimaciones. Uno, que normalmente se tiende a estimar directamente el esfuerzo o duración en lugar de tamaño. Esto es lo que les platicaba desde el principio. Generalmente cuando hablamos de estimaciones, estamos acostumbrados a dar el tiempo que nos vamos a tardar y eso no es lo correcto. Un ejemplo muy claro es, oye, tienes 20 casos de prueba o bueno, más bien, tienes un sistema por probar, ¿cuánto te vas a tardar? De hecho, desde la pregunta ya estamos obligando a contestar en términos de tiempo, cuando en realidad lo que deberíamos de decir es, ok, mi sistema tiene un determinado tamaño, 20 puntos por función, por decirlo así. Esos 20 puntos por función me da un estimado de 40 casos de prueba y esos 40 casos de prueba los voy ahora sí a diseñar y ejecutar en, vamos a decir, 80 horas y esas 80 horas las voy a consumir con tantos recursos en determinado tiempo. ¿Vale? Entonces, si se fijan, una cosa nos debería de llevar a otra cuando en realidad nosotros tomamos el último valor. Desafortunadamente sí, la mecánica siempre nos obliga a hablar en términos de tiempo, pero si hablamos en términos de tiempo, estamos dejando de lado lo importante. Aquí viene un dicho muy común que 9 señoras no, o 9 mujeres no hacen un bebé en un mes. Y esto, pues bueno, es muy importante cuando lo llevamos a términos de sistemas porque si tenemos claro el esfuerzo que necesitamos consumir, entonces nos va a ser más fácil determinar el tiempo en el que lo vamos a consumir. Obviamente con sus correspondientes dependencias y sus correspondientes restricciones, ¿vale? Luego, los estimados iniciales siempre son aproximados y su variación contra lo real tiende a ser grande, es decir, se debe reestimar frecuentemente. Ya lo veíamos al principio. En medida que nosotros vayamos estimando y reestimando, vamos a tener una mayor certeza en nuestras estimaciones. Insisto, podrían decir ustedes, pues sí, porque como ya estás estimando sobre lo que ya conoces, pues va a ser muy certero. Sí, pero recordemos que eso también nos va a ayudar a mejorar nuestras próximas estimaciones, ¿vale? No se consultan los datos históricos. Creo que este es el peor error que cometemos, que siempre estimamos como si fuera un nuevo proyecto y no tomamos todos esos datos históricos. Y como no los tomamos, no podemos hacer calibraciones de los factores de ajuste. Entonces, por ejemplo, si tengo cosas que puedo reutilizar, no estoy bajándole la estimación para poder hacer eso. O si tengo gente nueva, por ejemplo, o estoy utilizando una nueva tecnología, como no considero los históricos, no sé si esa experiencia va a ser buena o va a ser mala. O por ejemplo, hubo una aplicación o una herramienta que compré para supuestamente acelerar, resulta que no había capacitación previa, no había soporte, la herramienta no funcionó como debía funcionar y vamos a otro proyecto a cometer exactamente los mismos errores, ¿vale? Como referencia, en la mayoría de las metodologías, marcos de referencia, buenas prácticas, etcétera, etcétera,
hay algo que se llama lecciones aprendidas, que casi todos lo vemos como la junta al final del proyecto en la que nos decimos las verdades, nos decimos qué salió bien, qué salió mal, pero parece que se nos olvida. Ni siquiera lo documentamos, o si lo documentamos no lo volvemos a ver. Para eso sirven justamente, para que cuando vayamos a iniciar un nuevo proyecto tomemos en cuenta esas lecciones aprendidas, sepamos qué hicimos bien, qué podemos volver a hacer bien, qué no vale la pena volver a hacer, qué nos costó mucho dinero, qué nos costó mucho trabajo, qué nos costó mucho esfuerzo, para que todo eso lo llevemos a nuestra estimación y podamos tener una estimación más certera, ¿vale? Frecuentemente ningún estimado satisface a los clientes y sí es la mecánica que tenemos. ¿Por qué? Porque ellos siempre quieren el camino más corto posible, ya sea en duración o en costo. Por eso otra vez la importancia de determinar primero el tamaño para saber de qué tamaño es lo que tenemos que hacer y entonces ahora sí, ya teniendo ese tamaño, cuánto nos va a costar el hacerlo, el desarrollarlo, el probarlo, el analizarlo, ¿vale? No validamos el proceso o modelo de estimación correcto. Este es algo bien común también. Por limitantes del conocimiento, experiencia, o porque el líder conoce solamente un modelo de estimación, lo quiere aplicar de manera similar a todos los proyectos. Sin embargo, bueno, ya ahorita como vimos, hay diferentes tipos de estimación que podemos aplicar a los diferentes tipos de proyectos. Entonces, eso nos va a ayudar a que nuestras estimaciones sean más certeras. Y la última, y lo comentaba también al principio, desafortunadamente muchas veces el juicio experto es la única técnica utilizada y por lo mismo tiende a tener mayor subjetividad porque no tiene un criterio universal. Eso quiere decir que de entrada hay un sesgo implícito. Dicho de otra forma, lo vamos a estimar con respecto a quien creemos que lo va a hacer. Pero ¿cuál es la realidad? Que quien estima normalmente no es el que termina haciendo el trabajo. Y muchas otras veces, hasta peor, la persona que estimó, cuando ya se lleva a cabo el proyecto, ya ni siquiera está. Entonces, otra vez, por eso es importante utilizar modelos estandarizados para estimar e ir haciendo estimaciones a lo largo del proyecto, al menos al término de cada fase o cada cierto número de sprints, para poder tener una certeza mayor de lo que nos falta por terminar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Los valores que están viendo en pantalla son totalmente de referencia, porque obviamente, insisto, cada uno de ustedes debería poder generar sus propios aproximadores basado en la información que ustedes tienen y en sus propios históricos, ¿vale? Entonces son datos completamente de referencia y este modelo de estimación es por aproximadores. Entonces, si ustedes se fijan del lado izquierdo, vamos a tener la parte de complejidad. Podemos tener tantos puntos de desagregación que nosotros queramos. En medida que tengamos mayor desagregación, vamos a tener mayor exactitud. Y básicamente a cada tipo de complejidad se le asigna un esfuerzo. En el caso de pruebas, incluso estamos poniendo la cantidad de casos de prueba que pueden salir a partir de este esfuerzo. Puede ser una referencia o lo pueden manejar por separado. Insisto, esa es la flexibilidad que te dan los aproximadores. Y algo que también puede servir de referencia, pues es la descripción de qué implica cada cosa. O sea, a qué le voy a llamar básico, a qué le voy a llamar complejo, a qué le voy a llamar normal, a qué le voy a llamar muy complejo. Como para que podamos identificar y poder seleccionar nuestros aproximadores de manera correcta. Entonces, aquí yo estoy poniendo dos tipos de aproximadores, uno para hacer pruebas para pantallas y otro para hacer pruebas para procesos, llámese procesos batch o procesos backend. ¿Vale? Insisto, los datos son completamente de referencia para que ustedes puedan tomarlos si es que les sirve, pero más bien ustedes generen sus propios datos a partir de sus históricos. ¿Vale? Y bueno, este es un ejemplo de aproximadores para pruebas.
pero lo podemos aplicar también para desarrollo. Entonces, este ejemplo de aproximadores es cómo construir formularios o cómo construir reportes. Si se fijan, de igual forma, son números completamente de referencia del esfuerzo que me estaría tomando el poder generar cierto tipo de componente y la descripción de qué implica ese componente. Esta descripción es totalmente de ejemplo también. Obviamente ustedes tendrían que detallarlo de tal forma que cualquiera que utilice la estimación pueda elegir el aproximador correcto. ¿Vale? Y este es el que les recomiendo, les decía, por la parte de flexibilidad y facilidad, porque al final, pues simplemente son, una vez que yo hago mi conteo de las funcionalidades que tengo, puedo ir asociando esas funcionalidades a cada una de estas complejidades y con eso obtener mi tamaño, por lo tanto mi esfuerzo, y a partir de eso la duración que voy a tener. Depende si aplico o si meto al proyecto un recurso, dos recursos, o recursos personas o máquinas o lo que sea. Y pues bueno, poder generar ese timeline del calendario. Entonces recuerden, en orden va tamaño, esfuerzo y duración. Y finalmente, un ejemplo muy, muy sencillo, que bueno, realmente no es el ejemplo, es el cómo funciona la parte de function points. A diferencia de aproximadores, este sí tiene un procesito donde el function points tú vas a identificar el tamaño funcional del producto o de la aplicación, pero basado en esta información que viene aquí, que es la tablita, de los datos que tienes que meter, que por ejemplo son las entidades con las que vas a trabajar, el número de atributos o campos que tienen esas entidades, y lo que hace es una multiplicación para determinar si es de complejidad alta, media o baja, y con eso te asigna un tamaño. Ese tamaño se considera que vas a hacer varias actividades en él. Por ejemplo, vas a hacer actividades de análisis, vas a hacer actividades de diseño, vas a hacer actividades de prueba y vas a hacer actividades de desarrollo. Entonces tú puedes tomar esas actividades para poder determinar el tamaño específico de cada una de las fases. Pero si no, de manera natural, Function Points te engloba todo ese proceso, ¿vale? Pero otra vez, volvemos al tema de que es importante tener bien clara la calibración y hacer esas estimaciones frecuentes, mantener los históricos, para tener cada vez más certera esas estimaciones, ¿vale? ¿De dónde pueden descargar la plantilla de puntos por función? Donde viene toda la explicación de qué significa cada parámetro y todo eso, directamente de la página de LeafPug. Y ahí pues van a ir encontrando cada vez las versiones actualizadas, por supuesto, para que ustedes puedan ir trabajando con ellas, ¿vale? Entonces, pues bueno, llegamos al final de la sesión. Espero les haya parecido interesante, les sirva para aplicarlo en sus trabajos. Y pues bueno, si les gustó o si tienen comentarios, por favor déjenlos, bueno, les van a dejar una dirección para que se pongan en contacto con nosotros y podamos ver qué otros temas les interesan para que podamos hacer webinars muy similares a estos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.